Muy buenas tardes, bienvenidos a la Lección Divina y qué bueno que nos acompañan nuevamente, siempre en el estudio de la Palabra de Dios que hacemos a través de Magna Estéreo. Pero si alguno no puede tomar el dial 97.6, también estamos en internet y nos pueden buscar en el buscador que ustedes tengan ahí, cualquiera que sea. Buscan Magna Estéreo y van a aparecer muchas opciones para escuchar la emisora en vivo. Pero también tenemos nuestra página www.magnaestereo.com.co. Además, estamos en vivo en este momento en Facebook. Dele me gusta a la página de Facebook. Emisora Magna Estéreo Envigado, así nos puede encontrar en Facebook. Emisora Magna Estéreo Envigado. Bueno, y también les recomiendo que le den suscribirse a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar también como Magna Estéreo. Qué bueno entonces que nos sigan. Necesitamos muchos seguidores para poder llegar con la palabra de Dios a todos. A todos un abrazo muy especial, a los fieles oyentes de la Lección Divina que siempre están pendientes del programa, de la emisora. Gracias por acompañarnos. Y bueno, como todos los días, hoy vamos a meditar la palabra y estamos haciendo una lectura del Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a buscar el capítulo 9, versículos 32 al 38. Mateo 9, del 32 al 38. Si ustedes están llevando un ritmo, escribiendo, de pronto apuntando ahí sus comentarios, lo que ustedes piensan de la palabra, lo que hemos aprendido, no tengan miedo de escribirnos. Por eso el WhatsApp de Magna tiene que reventarse todos los días a las 3:30 de la tarde. 312-279-0170. 312-279-0170. Van a escribirnos ahí y nos van a dejar su comentario, su saludo, también su opinión sobre la palabra, la reflexión personal que cada uno hizo. 312-279-0170. De pronto la reflexión que vos hagas le puede servir mucho a otras personas. Entonces, no tengamos miedo de participar. Bueno, muy bien, vamos a pedirle al Espíritu de Dios luz, paz interior, gozo espiritual. Que esta palabra esta tarde sea una voz de ánimo. Necesitamos ánimo. A veces estamos llenos de desesperación, de tristeza, de angustia. Ven Espíritu Santo y danos mucho ánimo, optimismo para enfrentar la realidad de la vida. Bueno, vamos a leer nuestro texto de hoy. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, qué rico que nos están acompañando, y este texto podríamos dividirlo en tres partes. Y si ustedes se fijan, y si ustedes están leyendo desde su Biblia, se dan cuenta que el texto tiene la última parte de una narración anterior, y aquí empieza una narración nueva, y que es sumamente corta, y se le pega a esta otra nueva narración. Entonces son tres partes. La primera, Jesús expulsa un demonio. La segunda, la crítica de los fariseos. Y la tercera, la súplica de Jesús a sus discípulos que oren
para que el Padre ponga muchos servidores en el reino que Jesús anuncia. Entonces, yo quiero que estudiemos hoy el texto en estas tres partes. Y en primer lugar, encontramos una misma necesidad a la que escuchamos en el Evangelio de ayer. Acuérdense que ayer encontramos dos prodigios o signos, digámoslo así mejor, signos de Jesús. Primero, vuelve a la vida a la hija de Jairo, o a la hija del funcionario. En el Evangelio de San Mateo no nos dice el nombre. A la hija de un funcionario judío. Y segundo, sana a la mujer hemorroísa, a la mujer de los flujos de sangre. Y hoy encontramos cómo Jesús sana a un endemoniado, a un hombre mudo. Debemos de entender que las curaciones que hacía Jesús, o la visión que tenían los evangelistas de estas curaciones, podrían ser un poco primitivas, por el hecho de que no se sabían todas las enfermedades que había en la época y cómo tratarlas. Entonces eran muy famosos las personas que trabajaban sanando o expulsando demonios. Y recordemos que en estos días lo hablábamos cuando hablábamos también de la liberación de los endemoniados de Gerasa. Acordémonos, para los griegos, para la cultura griega en aquel entonces, los demonios eran seres que se aspiraban del aire y que se traducían o en bondad o en maldad. Es decir, habían espíritus buenos y espíritus malos. Y los malos eran los que provocaban ciertas enfermedades, como el hecho de que este hombre estuviera mudo. Entonces, el demonio o el espíritu que tiene este hombre le impide hablar, le impide expresarse, pierde una de sus formas de comunicación. Y esto quiere decir que es que lo retira de los demás. Ese hecho de que el hombre no puede hablar es que no puede estar en contacto con nosotros, porque es la palabra también la que puede ayudarnos a entrar en contacto con los demás. Apenas sale el mal, el hombre puede reintegrarse, el hombre puede volver a hablar. 312-279-0170, 312-279-0170, el número de Magna para que ustedes nos envíen sus mensajes, y aquí los vamos a leer en directo. Bueno, muy bien. Y viene un particular acontecimiento. Los fariseos acusan a Jesús de que él maneja artes oscuras o que su poder no viene de Dios. Entonces, esto crea una cuestión aquí que pone en entredicho a Jesús. Los notables del pueblo, los fariseos, la gente que conoce de la ley, de la escritura, la gente que es reconocida también por los demás judíos, esa gente dice que Jesús saca a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, es decir, utiliza artes oscuras. Acordémonos que estamos hablando de gente representativa del pueblo, o sea que Jesús estaba mal visto, o sea que los líderes de la comunidad de Israel incitaban al odio contra Jesús. Y yo creo que esto es un mensaje importante también para que nosotros desentrañemos aquí la escritura, cómo Jesús adquiere, sí, muchas personas como sus discípulos, adquiere muy buena fama, pero también adquiere enemigos, personas que le hacen el mal, personas que lo difaman. Y esto es lo que está pasando y lo que vemos precisamente en el texto que hoy se nos presenta. Esto es lo primero. En segundo lugar, vemos al pueblo, a la gente sencilla, diciendo que se admiraba. Dice aquí, la gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. La gente sencilla se admiraba y los líderes judíos atacaban a Jesús, lo criticaban y también lo difamaban delante del pueblo y de la gente sencilla. Entonces yo creo que es importante que nosotros miremos esta diferencia para que podamos entender esta pelea entre los sencillos y los grandes del pueblo de Israel. El Evangelio del domingo, para los que siguieron la Eucaristía del domingo, nos habla de esa pelea. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Las prostitutas, los recaudadores, la gente de condición sencilla, o los rechazados de la sociedad, o los pecadores públicos, ¿no? Como lo son los publicanos y
las prostitutas. Esos eran los amigos de Jesús, ¿no? Y Jesús decía en la oración que escuchamos en el Evangelio del domingo: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla, es decir, a los amigos de Jesús, a sus amigos. Yo creo que esto es importante señalarlo, porque entonces vemos una disputa. Jesús, que defiende al pobre, al que está oprimido, y no se pone del lado de una élite especial de Israel. Bueno, por aquí hay algunas personas que nos están siguiendo porque estamos en vivo, no se les olvide, estamos en vivo en Facebook y nos pueden encontrar como emisora Magna Estéreo Envigado. Síganse conectando a Facebook, qué rico que nos acompañen. Voy a saludar aquí a Ana Agudelo, que nos está enviando un saludito, a Cecilia Catano, y también nos escribe Marcela Gil Vasco. Sigan dejando sus comentarios y aquí los vamos leyendo en vivo. Gracias por seguirnos. Si usted tiene la aplicación de Facebook, nos puede conocer siguiendo el en vivo que estamos haciendo desde este momento. Emisora Magna Estéreo Envigado. Entonces nos pueden buscar allí. Bueno, qué importante que nosotros miremos entonces esta diferencia o esta brecha que había entre los líderes del pueblo, la mayoría, y las personas sencillas que seguían a Jesús. Pero viene una segunda parte. Jesús, nos dice acá el texto, que Jesús recorría todas las aldeas anunciando el Evangelio. Acuérdense que la palabra griega evangelio significa buena noticia, ¿sí? O una noticia diferente, buena noticia o una noticia diferente a la que se ha escuchado. O sea, es algo que nadie más ha dicho, ¿no? Y entonces aquí es donde encontramos la diferencia de lo que hacía Jesús a lo que hacían nosotros. Jesús hacía algo totalmente diferente que nadie había visto. Marlene se comunica con nosotros desde San Cristóbal y dice que le llama la atención lo que dice Jesús. Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Lo que nos quiere decir Jesús es que nos da mucho, pero nosotros no recogemos nada. Y también hay un audio a través de WhatsApp, 312-279-0170. Buenas tardes, Magna. Buenas tardes, Padre, Milena. Espero estén súper bien. A mí la palabra que me llamó la atención en este evangelio, el versículo, es cuando dice que la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y la labor de Jesús es la predicación del reino inabarcable. O sea, se extiende por todas partes donde hay dolor, tristezas, necesidad material y espiritual. Debemos levantar nuestro corazón a Dios para presentarle esa mies y pedirle que envíe obreros para nuestras acciones imperfectas, para que esas acciones imperfectas terminen siempre en sus santas manos, a través de una oración sencilla, llena de amor, llena de fe, de esperanza y confianza. Hay tantas personas anhelando en estos tiempos y desde siempre a Dios sin saberlo. O sea, personas anhelan a Dios sin saberlo y resistiéndose a dar salida a ese anhelo. Pero en la bondad de Dios encontramos un puerto de salvación, esperanza y amor. Solo nos queda rogar con fe al Padre de la mies que siga actuando y que siga enviando esos obreros que hoy el mundo está necesitando. Dios los bendiga. Bueno, Daniela, gracias siempre porque estás pendiente de la lección divina. Un abrazo y siempre oramos por tus intenciones. Bueno, vamos a recibir algunas llamadas para el que nos quiera llamar y compartir su experiencia de la palabra. Apunta el número 331-6087. 331-6087 es el número para que se comuniquen en este momento a la lección divina. 331-6087. Bueno, muy bien.
Daniela mencionaba, y también la oyente que nos escribió hace un momentico, sobre el hecho de que Jesús llamara o pidiera a sus discípulos que rogaran para que hubiera más constructores del reino, digámoslo así. Piensen en Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús era un hombre que tenía una misión. El centro de la misión de Jesús era el reino. Anunciar que se iba a reparar la humanidad, que Él era el rey, que Dios era el rey de ese reino. Entonces, Jesús en su casa preparaba lo que iba a decir. Y piensen en Jesús, cómo o de dónde sacaría Él esas parábolas, ¿no? Porque Jesús explicaba todo con parábolas, dice el Evangelio. Entonces Él sentándose a preparar, a inventar algunas historias, a tratar de convencer con su palabra y con su testimonio, y salir a la calle y encontrarse con un grupo que ya hablamos de los líderes que lo atacaban, y con unos que no tenían fe. Entonces, por eso Jesús pide que es necesario tener personas a favor del reino. Muchos pensamos que los enemigos de la iglesia son los que están afuera. Sí, puede haber enemigos, pero mientras nosotros estemos juntos, vamos a ser más fuertes. Y ese es el gran problema nuestro, que nosotros nos criticamos entre nosotros mismos, somos desobedientes con el Papa, hablamos mal de un sacerdote, no aplicamos la palabra. Claro, entonces estamos divididos, y un reino dividido va directo a la ruina. Ese es nuestro gran problema. En cambio, si nosotros pensáramos que la comunión es tan importante y que tenemos que vivir en comunión con Dios, pues no seríamos tan frágiles para nuestros enemigos. O sea que también a veces podemos fungir dentro de la iglesia como unos enemigos silenciosos que la estamos acabando. Tenemos aquí la última parte del Evangelio, y en esta parte se nos muestra a Jesús como aquel que se da cuenta de la carencia del pueblo, aquellos que necesitan algo. Y dice que Jesús ve a la gente como ovejas que no tienen pastor. Acordémonos que estamos hablando al principio del Evangelio de los líderes, de esos líderes que en vez de agradarles que Jesús ha sanado a una persona, de alegrarse porque hay una persona que ha recuperado su salud, se encuentran en este momento con algo totalmente diferente. O sea, no tiene unos líderes que se preocupan por el bien de la gente. Entonces Jesús ve a la gente extenuada, como ovejas que no tienen pastor. Qué importante que nosotros miremos esto. Jesús se fija en la fragilidad de la gente. No se aprovecha del hecho de la fragilidad. No, ellos son personas que necesitan de Dios, y por eso Jesús, y vamos a ver a continuación en el texto, cómo la gente empieza a acudir a Jesús y se presta a escuchar a Jesús. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, nos escriben, tenemos muchas personas que nos escriben aquí en Facebook. Estamos en vivo, emisora Magna Estéreo Envigado. Nos escribe Zulima López, nos escribe también Samara Ramírez, un abrazo para Samara. Nos escribe Numidia Gómez y Marta Montoya. También nos escribe por aquí Marcela Gil Vasco y nos dice que para ella la palabra nos enseña que nosotros como apóstoles trabajemos para el Señor, porque ahora hay muy pocos que lo quieren hacer. Entonces, qué rico nosotros entender, por ejemplo, a la luz de lo que nos dice Marcela, que el trabajo no es de los sacerdotes solamente, o de las religiosas. El trabajo del reino es de todos. Y Jesús sigue saliendo de su casa, de haber planeado su trabajo, de haber pensado qué iba a decir, de haber creado sus parábolas para poder evangelizar, y cuando sale se encuentra con aquellos que son sus enemigos, que no aceptan su prédica, y con aquellos que no tienen fe, pero también se encuentra con gente de buen corazón y que lo necesita a él.
de cuál de los dos equipos somos, ¿no? 331-6087 y también nos pueden escribir 312-279-01. Padre, a mí me sigue llamando la atención lo de Jesús sube, va, viene, y esta vez recorría. O sea, seguía caminando, seguía predicando, seguía compartiendo su luz. Y el paralelo en lo que hay cuando llegó y estaba la gente enferma, triste, sin Jesús. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, a la vida de una comunidad, a la vida de un pueblo, todo cambia. Todo, como dice la canción, se convierte en alegría. Claro, y mira que donde Jesús llega, hace algo. O sea, es que lo representativo de los evangelios es narrar la acción que realiza Jesús en cada lugar y con cada persona. Mira que el evangelio de ayer dice que se encuentra primero con el funcionario judío, con un líder de los judíos, y en el camino ocurre lo de la mujer de los flujos de sangre. O sea, que mira hasta de camino Jesús se da cuenta que tiene que hacer algo. El hecho de que Jesús vaya a diferentes partes indica que hay una misión diferente en cada lugar. Entonces, eso es un llamado para todos los que creemos. La vida de la fe es una constante dinámica, es dinamismo, no es quietud. Nosotros podemos usar la oración, claro, es necesaria, como una herramienta para acercarnos a Dios, pero también, ¿cuáles son mis obras? ¿Yo qué me voy a poner a hacer que diga que yo soy cristiano, que yo tengo a Dios, que yo creo? Entonces es muy bueno que nosotros pensemos qué hacemos todos los días por nuestra fe y por nuestra vida interior. Es que creo que a veces nos relajamos en la casa o vamos y cumplimos con lo religioso y ya creemos que estamos listos, cuando no, tenemos una tarea de ir en nuestra propia casa, podemos evangelizar, podemos caminar espiritualmente evangelizando a los de nuestra casa, en el trabajo, en la calle, y si tenemos la buena disposición, caminar más en busca de más personas para compartirles la palabra de nuestro Señor. Ya saben ustedes, tenemos una tarea, somos imitadores de Jesús, y dice, recorría ciudades y aldeas. ¿Qué te impide a ti en este momento recorrer esos pueblos, esas ciudades, ese vecindario? Atravesar la habitación donde está tu mamá, tu hermano, en el trabajo, y compartir la palabra del Señor. Es que la palabra del Señor cambia vidas, y como dice el Padre Néstor, donde Jesús llega, algo hace. Entonces aprovechemos que Él está siempre con nosotros. Claro. Bueno, yo quiero despedirme, enviarles un abrazo muy especial, y mañana también tenemos la lección divina a las 3:30 de la tarde. Nos encontramos. Un abrazo y que Dios los bendiga. Vamos a cuidarla. ¿Te afeitas? En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura.